Bueno, vamos a hablar de Dios, mi amigo, la importancia de Dios en este proceso de salir de la adicción al PMO. ¿Qué es PMO? Pornografía, masturbación y orgasmo. Primero entender, mutador, de que si no crees en Dios, eres un estúpido. Y tú dirás, Jacob, pero ¿cómo así me estás diciendo estúpido si no creo en Dios? Pero si Dios no está fundamentado científicamente. O sea, ¿cómo me puedes decir eso? Mi amigo, ¿por qué? Porque literalmente, a mi opinión, en base a todo lo que he investigado psicología evolutiva, en base a todo lo que me he metido en espiritualidad por años, casi por una década y media, me he estado metiendo cosas de la cabeza, he estado poniendo en práctica, he estado viviendo la vida con conciencia, he llegado a una conclusión de que creer en Dios no es cualquier cosa. Creer en Dios es un instinto, es como cuando tienes hambre, ¿cierto? Que cuando tienes hambre, ¿qué quieres? Comer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no crees en Dios, mi amigo, se está formando un vacío en tu interior. Un vacío en tu interior que la única manera de llenarlo no es con cosas materiales, no es con querer lograr, alcanzar, conseguir, acaparar. No, mi amigo, es creyendo en Él, en Dios. Y aquí abro un paréntesis. No necesariamente tienes que creer en Jesús, no necesariamente tienes que creer en la Biblia, no necesariamente tienes que creer en religiones, el islamismo, el budismo, el musulmán, el cristianismo. Yo lo que quiero que analices, mutador, es que en todos lados, las personas que se reúnen como tribus, esas personas, mi amigo, independientemente asisten aisladísimas de la sociedad, siempre se inventan una forma de comprender el mundo y siempre buscan la manera de colocarle el nombre a las cosas y siempre resultan creando dioses, siempre. No sé si te has dado cuenta, me digo, todas las tribus a lo largo de la historia de la humanidad no ha habido un grupo de personas que no hayan empezado a quererle pedir algo al universo, a quererle ponerle nombre al dios sol, al dios tierra, al dios agua, a que tienen que hacer ciertos rituales para que llueva. Y tú dirás, Jacob, pero eso era porque en ese entonces no comprendían, no sabían que las nubes se condensaban y que eso es lo que sucedía para que tuviera que llover. Y ellos pensaban de que tenía que, hacer un ritual de matar un chivo. Y en ese entonces ellos creían que ellos tenían que hacer sacrificios o hacer ciertos rituales para que lloviera, pero ahorita se sabe de que no, y por eso en ese entonces creían en Dios, porque no sabían cómo funcionaba el universo, porque no sabían cómo funcionaban las cosas, creían que el sol era un Dios, puesto que, pues imagínate, o sea, en ese entonces no sabían de que era una bola de fuego nuclear, por decirlo de alguna manera, y que no hay solo esa, sino que lo que vemos en el cielo son un montón de soles. En ese entonces obviamente no tenían ese conocimiento, pero ya te digo, mi amigo, e independientemente de que tengas razón de que efectivamente los dioses inventados a lo largo de la humanidad por tribus y pues en todo lado, en todo sitio, mi amigo, hay personas que creen en Dios, a su forma, claro está, o en dioses, a su forma, claro está. Y quizás tú dirás lo que te estoy diciendo, de que pues es porque no entendían cómo funcionaba el universo. Entonces el hombre siempre, o sea, me refiero al ser humano, siempre ha tenido como la búsqueda de encontrar la verdad. Entonces al no encontrar verdades, pues efectivamente le colocaban la etiqueta de que eso era gracias a una entidad misteriosa, llamada el nombre que le colocaran a su dios, al dios de esa identidad, el dios de la guerra, por ejemplo. Es que existe hasta dios de la guerra en Grecia. En todo lado, mi amigo, a lo largo de la humanidad siempre ha habido la necesidad de creer en Dios, que en ese entonces la necesidad era porque no entendíamos muchos procesos naturales y por ende le colocábamos una etiqueta, el dios sol, el dios luna, el dios de la lluvia, y en ese entonces era funcional como para calmarnos un poquito la curiosidad o la incapacidad de no entender los procesos de la naturaleza. Ahorita prácticamente entendemos la mayoría, muy entre comillas, pero ya te digo, mutador, de que eso ha existido por tanto tiempo en la humanidad, de que actualmente eso ya es una programación instintiva, es una programación biológica. Si eso ha existido a lo largo de todo el proceso evolutivo del ser humano, el creer en Dios, el creer en dioses, en ponerle significado a las cosas, ponerle nombre a las cosas, entendiendo el nombre como algo extrínseco, o sea, como, el dios de Atenea, el dios Thanos, el dios no sé qué. Bueno, tú me entiendes a este punto seguramente. Pues ya te digo, mutador, de que eso ha calado en nuestro inconsciente colectivo e incluso en nuestra memoria genética. Te voy a dar un ejemplo para darme a entender mejor. Si nomás hace aproximadamente 2000 años, unas personas empezaron a ordeñar animales, o sea, me refiero a sacarles la leche en formato de, pues, ordeñar, ¿no? A las vacas y a los chivos y a todo eso. Una parte de la humanidad, pues, por falta de alimento, se les dio la idea de empezar a ordeñar los animales y empezaron a consumir esa leche.
y eso les ayuda a su supervivencia. Otra parte de la humanidad no tuvieron problemas alimenticios y pues no tuvieron la necesidad de estar ordeñando animales. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no tuvieron antepasados, que no se vieron en la necesidad de ordeñar animales, pues en su estómago no se les generó una enzima que se llama lactasa. Creo que es lactasa, de pronto me estaré equivocando. Entonces, si tú tienes antepasados que no ordeñaron animales, porque pues por su localización hubo necesidad de llegar a ese punto de estar buscando leche de animales, pues seguramente en tu estómago tú no tengas esas enzimas y por ende cada vez que tomes leche, no te puedes tomar leche porque empiezas a pasarlo mal estomacalmente y por ende te toca tomar leche deslactosada o descremada. Entonces, si te toca tomar esa leche, mi amigo, esa cuestión estomacal se generó hace 2000 años más o menos, que se dio esa división entre personas que tomaban leche y personas que no tomaban leche. Entonces, esas personas, mi amigo, ya te digo que si a ti no te hace daño la leche, seguramente tus antepasados, me refiero a leche de vaca, tus antepasados, mutador, pues seguramente pues consumieron esa leche y pues tú tienes gracias a eso enzimas que la procesan y esa evolución, esa diferencia evolutiva se generó hace solo 2000 años, menos de 2000 años atrás de tus antepasados. Entonces, si con menos de 2000 años ya se instaura cosas en nuestra biología, ya se instaura cosas en nuestras programaciones genéticas, mi amigo, se podría decir que ya hay dos diferencias evolutivas entre dos seres humanos. Ahora imagínate que por no solamente 2000 años, sino por mucho más de eso, muchísimo más de eso, a lo largo de toda la humanidad los seres humanos estamos buscando y le hemos colocado etiquetas a las cosas que no comprendemos. Esa etiqueta, llamémosle Dios o dioses. Entonces ya te digo, mutador, que el hecho de sentirte en contacto con algo misterioso, con algo que no entiendes, en sentirte en comunicación con algo que está fuera de ti, por decirlo de alguna manera, pues eso es casi una necesidad. Eso es casi como si el cuerpo te lo pidiera en algún momento. Existe algo. Me acuerdo de un caso de un tío político, no porque sea político, sino porque es el esposo de mi tía, o sea, no es un tío directo. Y él, pues, lo encochinaron en algo turbio y estuvo casa por cárcel. Y él era ateo, mi amigo, él era ateo. Hasta que se vio al borde, estresadísimo, al borde de la presión de que posiblemente iba a pasar sus siguientes 10 años encerrado en una casa. Entonces, ya te digo, mutador, que en ese punto él empezó a ir a misa, a rezar. Pues no podía salir, pero sí pues buscaba la manera de conectar con esa parte espiritual. Empezó a comprar cruces ahí en su casa, o sea, empezó a meterse de lleno a la religiosidad y de cierta manera, mi amigo, eso le dio paz, le dio una confianza, porque ¿qué pasa? Hay cosas que no entendemos, hay cosas que literalmente se nos salen de las manos. ¿Y qué pasa cuando tú ves que el destino de tu vida en los próximos años o el destino incluso de lo que va a pasar dentro de una hora no está en tus manos y que puede ser algo malo que pase? Por ejemplo, que tienes una evaluación en el colegio o en la universidad y no sabes ni qué puntos, obviamente no vas a saber qué puntos van a estar en la evaluación. Pues hay una parte, mi amigo, que te dice que eso no está en tu control, que quizás lo que estudiaste no va a ser lo que salga en la evaluación. Entonces, llegado a ese punto, mi amigo, va a haber una incertidumbre que lo único que va a calmar esa incertidumbre es la fe. Es la fe frente a algo superior, es la confianza en la vida de que todo te va a salir bien. Y esa fe y esa confianza, esa espiritualidad y esa confianza y fe canalizada con un nombre propio, Dios, o ponle la etiqueta Dios y coloca cualquier nombre, Jesús, el Santa Trinidad, Buda, Lao Tse, bueno, como quieras. No sé cuántas religiones y cuáles son los dioses de esas religiones, pero en todo caso, mi amigo, que sepas que cuando le pones esa etiqueta, cuando te metes y confías en algo externo, en ti, el ser humano se calma, siente paz. Y esa misma paz es la que sentían nuestros antepasados cada vez que no entendía por qué llovía, cada vez que se daban cuenta de que había sequía y que casualmente pues se podían hacer rituales y llovía. O que salía el sol, mi amigo, el milagro del sol. O sea, aquí en este momento mis manos están calentándose. Si yo no supiera que esa bola es como es y lo que hace es lo que hace, porque ahora lo sé, pues obviamente la tecnología y la ciencia y todo esto pues nos da explicación a las cosas, pero antes no había esa explicación. Y gracias a esa búsqueda, de verdad es que actualmente, mi amigo, si tú no crees en algo más allá de ti, literalmente te vas a sentir vacío. Y tú dirás, Jacob, ¿pero esto qué tiene que ver con la adicción al no por? Pues espero que a este punto no seas tan idiota de no entender la relación, porque es lógico, mi amigo, si tú no te sientes con paz, la paz que te da solamente creer en algo fuera de ti, en este caso creer en un Dios, pues si no tienes esa paz, mi amigo, obviamente tu vida va a estar llena de incertidumbre.
va a estar llena de tensadez, va a estar incluso llenándose un vacío, va a estar creciendo más bien, un vacío dentro de ti por falta de eso que no sabes qué es, pero es la falta de Dios. La falta de Dios, que no te digo que Dios sea objetivo desde un punto de vista que, ay, sí, la ciencia puede confirmar de que Jesús, el Padre nuestro y todo eso es cierto. No te digo que la ciencia llegue a ese punto de confirmar de que eso literalmente Jesús sí fue el Hijo de Dios y que vino aquí a perdonar tus pecados. Eso es imposible de refutar, imposible. Pero ya te digo, mi amigo, que conviene creer para liberarnos de la presión de no tener solvente, es instinto. Como te digo, creer en Dios es un instinto a este punto. Si no más, hace menos de 1000 años más o menos, se originó esta distinción estomacal. Ahora imagínate que por cientos de años, en diferentes partes del mundo, todas las personas han buscado la búsqueda, valga la redundancia, de entender sus fenómenos, los fenómenos que les rodean, y esos fenómenos les colocó dioses. Entonces esa cuestión, el hecho de pedir, mi amigo, el hecho de tener un momento donde tú contemplas el universo y le dices, Dios, ayúdame a esto y esto y esto, eso, mi amigo, te va a dar paz, independientemente de que Dios exista o no. Por eso te dije al inicio, creer en Dios es de inteligentes. ¿Por qué? Porque es literalmente, y tú tienes la capacidad de que con una mísera creencia, que es creer en Dios, y con una mísera creencia, que es creer en Dios, meterte a la cabeza que no estás solo en el universo, te vas a llenar un vacío enorme en tu corazón, en tu espiritualidad, en tu cuerpo, en tu bienestar. Te vas a quitar ese vacío y te vas a sentir bien. Mi amigo, es mucho más inteligente, independientemente de que no exista o que exista, es mucho más inteligente creer. Entonces, a este punto, pues, cuando tú crees en Dios, mi amigo, se te va a aliviar mucho el detonante de evasión. Vas a poder confiar en lo que no puedes controlar. Por ejemplo, te estresa la evaluación de mañana, te estresa que vas a perder cierta plata, te estresa de que tu novia te va a dejar o lo que sea. Tú confías, mi amigo, le entregas eso a Dios, que sea lo que Dios quiera. Eso da paz. Cuando tú dices que sea lo que Dios quiera, eso da paz. Y es una paz no fingida, no es una paz hipotética, no es una paz de, me lo creo y por eso, por su gestión, tengo paz. No, mi amigo, es una paz instintiva. Como te digo, la humanidad siempre ha creído en Dios, a sus formas y en sus dioses y en sus maneras de ver la realidad, y por eso tú te sientes con paz cada vez que te entregas y le entregas tu vida a Dios, a tu manera. No te quiero imponer religiones, así que déjame en los comentarios si quieres que te hable de mi religión, entre comillas, de mi forma de ser espiritual, que una cosa es religión, religiosidad, y otra cosa es ser espiritual. Déjame en los comentarios si quieres la diferenciación. Obviamente tú puedes comer o creer una religión, te llenas. Supongamos que el vacío existencial por no creer en nada es de un 40%, ¿sí? Puede llegar hasta un 40% del vacío. Entonces, tú a creer en algo, a creer en Jesús, por ejemplo, te llenas un 20%. Pero si no eres espiritual, mi amigo, no se va a llenar el otro 20%. O sea, el otro 20% para completar el 40%. Así que es muy importante no solamente creer, ay, sí, yo creo, pero al final si no practicas la espiritualidad, creer casi que no, bueno, sirve en un 50%, pero a veces sirve mucho menos, porque conozco muchas personas que sí, se leen la Biblia, por ejemplo, pero son unos hijos de pip, incluso viola pip, no más los casos de la iglesia de pedofilia. Entonces, una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad, sí, pero igual si tú crees en Dios, eso te va a llenar un vacío, y ese vacío va a hacer que salgas de la adicción un poco más fluidamente. Así que espero haberme dado a entender. Al inicio me trabé, no sé por qué. Así que nos estamos hablando. El siguiente video lo voy a tratar de grabar ahorita mismo. Bye. Comenta si quieres el video de mi espiritualidad y cómo la manejo.